Bien, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la potencia en alterna. Bien, como recordamos en continua, la potencia siempre es la corriente por la tensión. La corriente que atraviesa cualquier circuito por la tensión en extremos de ese circuito. Esa es la potencia. Bien, esto se sigue manteniendo en corriente alterna. Lo que pasa es que en corriente alterna ahora las señales son variables en el tiempo. Entonces vamos a ver qué ocurre en función de si conectamos condensadores, resistencias o bobinas. Vamos a ver cómo calculamos todo esto, que al final es muy sencillito, pero tiene una explicación. Bien, vamos a ver. Aquí tengo un circuito de corriente alterna, ¿vale? 230 voltios, 50 hercios, lo que queráis. Y aquí una resistencia. Bien, entonces por aquí fluirá una corriente I de T, ¿vale? Que será I de T, E de T, el llamado E al generador, partido R. Bien, perfecto, está ahí, está bien. La E de T tiene esta forma, que será, vamos a ponerle A, ¿vale? Por el coseno de 2pi por F y por T, ¿vale? Y la corriente en este caso será A partido R, ¿vale? Por el coseno de 2 por pi por F y por T. En este caso vemos que no están desfasadas, puesto que es una resistencia pura y no desfasa, ¿vale? Entonces, bueno, pues la potencia está claro. Potencia instantánea sería E de T por I de T. Y sería A por el coseno de 2 por pi por F y por T por A partido de R por el coseno de 2 por pi por F y por T. ¿Vale? Quedaría A cuadrado partido R si queréis, ¿vale? O sea, la tensión al cuadrado partido R. Pero bueno, no me importan los valores, me importa que ahora estamos multiplicando un coseno por otro coseno. Amigo, y un coseno por un coseno, ¿qué da? Ese es el quid de la cuestión. Un coseno por un coseno, ¿qué es lo que da? Bien, me vais a permitir que ponga aquí un desfase más phi, aunque como es una R, phi es 0, pero lo voy a arrastrar, voy a tener en cuenta que hubiera un desfase. Ya sé que en este circuito es 0, pero voy a poner un phi, ¿vale? Bueno, operando todo esto, o sea, si yo opero, multiplico el coseno por el coseno, que es el coseno cuadrado, aplicando funciones trigonométricas, el ángulo doble, para allá y para acá, al final nos queda que la potencia instantánea va a ser igual a A por la corriente A partido R, esto es I, ¿vale? Módulo de I, perdón, no es esto, me he ido demasiado rápido. Esto es igual a 1/2 de A por A partido de R, esto sí que es la corriente, ¿vale? Bien, por el coseno de phi más 1/2, ¿vale? Más 1/2 de A por A partido de R, o sea, lo mismo, 2 veces el coseno de pi ft más esa constante. O sea, 2 veces el coseno es... perdón, 2 veces el coseno no. Coseno de 2 por pi, que serían 4. ¿Vale? O sea, esta frecuencia es doble que la frecuencia del generador. Bueno, esto pintado, este mondongo pintado, ¿qué significa? Bueno, pues vamos a ver lo que significa. Significa que esta parte es la parte fija. O sea, aunque veamos que depende del coseno de phi, pero el coseno de phi es el desfase entre la corriente y la tensión. ¿Vale? Bueno, pues en este caso es 0. ¿El coseno de 0 cuánto es? 1. Pues mi parte fija sería 1/2 de A por la corriente, de V por la corriente. Y luego hay otro término que es A partido de R, 2 veces el ángulo, es una frecuencia tal. Pues muy bien. Vale, pues si este es el término fijo, esto para mí, aparte estáis viendo que es como algo fijo que se suma a una señal variable de frecuencia doble a la frecuencia que me estaban diciendo. Como es como un offset a esa potencia, es decir, una potencia media. Esto es la potencia media. Potencia media
que es la que a mí me vale, 1/2 por A partido de R, que es la corriente, por el coseno de phi. Si se trata de una R, que será 1/2 de A por A partido de R. O lo que es lo mismo, 1/2 de V por I. Ojo, estos son valores de pico. Si los ponemos eficaces es V eficaz por I eficaz. En el caso de una R, ojo, lo recalco, en el caso este de una R, ¿vale? Entonces esta es la potencia media. Vamos a ver este término qué es. O sea, de manera genérica, V por I por el coseno de phi. Esa es la potencia que a mí me interesa. Bien, vamos a dibujar las señales. Esta sería V, esta sería I, igual. Y ahora vamos a multiplicar. Bueno, si queríamos hacer un poco más así, ¿vale? Para que se vea. Vamos a multiplicarlas, porque es lo que nos dicen que multipliquemos. Vamos a multiplicar valores que sean significativos. Por ejemplo, 0 por 0 pues me daría 0. Esto, imaginemos que sea un valor, vamos a suponer que es 2, por poner numérico y verlo un poquito mejor. 2 por 2, 4, o sea, sería mucho más alta. 4, en este punto, ¿no? Ahora le diríamos 0 por 0, 0 también. Con lo cual ya parece un poco que sube y baja. Aquí, si decimos que es simétrica, esto sería menos 2 por menos 2, pues otra vez 4, o sea, se me planta aquí, otra vez de arriba. Y aquí se me plantaría a 0, con lo cual, si es una senoidal, sería así. ¿Veis que tiene doble frecuencia? ¿Veis que tiene doble frecuencia? Bien, pues este es este término. Este es este término. Ese término es ese, la señal variable de doble frecuencia. ¿Y ese otro término cuál es? La potencia media. ¿Y cuál es esa? Esta. Potencia media. Fijaros que esto es 0. O sea que la potencia no es negativa en ningún caso. Por tratarse de una R, siempre estoy disipando potencia. Siempre estoy disipando potencia. ¿Vale? ¿Qué ocurre si le pongo un condensador? Pues si le pongo un condensador, lo que va a ocurrir, voy a ponerlo aquí, vamos a hacer el símil, imaginemos, esto voy a poner aquí doble raya, ¿vale? Porque esto es un condensador. Claro, el condensador lo que ocurre es que va a estar desfasado. ...90 grados, más o menos. Hay una cosa así. No, más o menos... Bueno. Vale. Bueno, una cosa así. Vale, estaría desfasado 90 grados, ¿vale? Si esto fuese un condensador ahora, sabemos que el condensador desfasa la corriente 90 grados, entonces se tendría un coseno por otro coseno, pero este coseno de abajo está desfasado. Es un seno, ¿vale? Entonces si vamos multiplicando, nos vamos a dar cuenta que este es 0, que este de aquí es el valor, este por este sería, bueno, el caso, no vamos a ir extendiéndolo porque si no me hago el caso es que sale una señal así, una potencia así, que es el término variable, pero el término fijo, al estar desfasado 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, con lo cual 0, no hay término, no hay potencia media, la potencia media estaría aquí. Potencia media igual 0. En un condensador. En una bobina, exactamente lo mismo. También estaría desfasada, menos 90 grados, con lo cual también sale esto 0, con lo cual lo que es la potencia fija desaparece. ¿Por qué? Porque condensadores y bobinas no disipan potencia. Almacenan energía.
Aquí sí que van a estar consumiendo potencia, pero aquí la entregan, la consumen, la entregan, se la almacenan, la entregan, la almacenan, la entregan. Y la bobina va a pasar exactamente igual. Entonces, en función de este ángulo, que es el desfase entre corriente y tensión, es el que nos va a dar el llamado famoso factor de potencia. Porque no siempre vamos a tener 0 grados, 90 o menos 90, puede que tenga 45, puede que tenga 30 grados. Bueno, pues habrá una potencia real que será menor que la aparente, ¿vale? En función de ese coseno. ¿Vale? Bueno, pues más o menos esto es... Quería contar un poco lo que es la potencia alterna, que al final nosotros siempre vamos a calcular la potencia en este generador, sería la potencia, la V por la I por el coseno de ese desfase. ¿Vale? Bueno, pues esto lo veremos cómo se calcula en los ejercicios y veremos que siempre vamos a hacer V por I por el coseno del desfase que haya en el elemento que quiera medir esa tensión. Por eso luego, cuando queremos medir la potencia, por ejemplo, en un motor, pero medirla ya real con un polímetro, vamos a medir su tensión en bornes, su corriente con una pinza amperimétrica y lo vamos a multiplicar. Bueno, pues esa multiplicación será la potencia aparente. Tengo que multiplicar por el coseno de phi, que normalmente me lo da la chapita del motor. Me dices, este motor tiene un coseno de phi de 0,75, 0,80 y eso sería la potencia real, ¿vale? Si no tenemos ese dato del coseno de phi, pues lo único que tenemos que hacer es intercalar un osciloscopio y medir el desfase en la tensión y la corriente, ¿vale? Hay aparatos que lo miden directamente, el cosímetro, etcétera, y entonces ya sabemos la potencia real. Aunque también os digo que muchas veces con la potencia aparente, para hacer una comparación de consumos con otros motores, pues nos puede servir, pero si queremos saber la potencia real de un motor, es la tensión por la corriente por ese coseno de phi. ¿Y por qué hablo de un motor? Bueno, primero, porque esto es tracción eléctrica y segundo, porque los motores son inductivos, tienen bobinados y lo que nos van a proporcionar es que sea un coseno de phi no nos van a dar un motor, nunca. Si lo queremos compensar con condensadores, lo compensaremos, pero siempre va a tener un coseno de phi, debido a que es debido a simplemente el método de construcción, vamos, al método de funcionamiento que son bobinas enrollados en el estator, en el inductor, entonces va a dar un coseno de phi que normalmente es cercano a 1, pero siempre tiene esa pequeña pérdida. Bueno, pues esto es lo que ocurre con la potencia en alterna. Nos vamos a quedar con este término fijo, que es el que en resistencias va a producir el trabajo y que en condensadores y bobinas la potencia media es 0, pero en resistencias la potencia media es un medio de V por I o el valor eficaz por la corriente eficaz, que como el polímetro nos mide eficaces, pues siempre tenemos que multiplicar la tensión por la corriente. Bien, resolveremos ejercicios de cómo calcular las potencias y luego resolveremos ejercicios también de cómo mejorar ese factor de potencia cuando se introduce un elemento inductivo o capacitivo. Vale, pues hasta aquí nada más. Os recomiendo que veáis el siguiente vídeo.